palla buona, tiro, rete di Falcao. Da Cafu che lancia Battistuta, è partito Battistuta in posizione della destra, sta arrivando Montella, Battistuta, Buffon, Montella! Insiste ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco! Dietro per Ryan Cristante e quindi Mancini per parte offensiva, va dentro Pellegrini, il cross invece per Zaniolo che la mette giù per Nicolò e tiro, Planeta Roma Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, episodio número 274 de su programa, su show, su lugar confiable para encontrar siempre información, noticias, análisis y buen debate sobre nuestra querida y bien amada Roma. Hoy estamos grabando este episodio en la tarde del jueves 12 de junio, hora 2:32 de La Habana, de Miami. Si le sumamos 6 horas más, como siempre digo, llegamos hasta el viejo continente, hasta España, hasta Roma, donde siempre la acción nos atiende. Hoy, por suerte, no estaré solo y me va a estar acompañando mi siempre y bien querido amigo Santi Boys desde España para analizar a profundidad, con quién mejor que con él, el fútbol de Gasperini aplicado a la Roma. También vamos a tener otros temas, como es por supuesto evidente, y siempre traemos acá todas las informaciones, últimas noticias, debates, y vamos a hablar de muchísimo en una hora y poco más, comentando la actualidad de nuestra querida Lupa Capitolina. Así que, sin más dilación, episodio número 274 de Planeta Roma. Vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta, así que no se separen de su dispositivo. Y ya estamos de vuelta en este episodio, como lo decía, número 273, no sé si dije 273 o 274, pero bueno, el calor a veces puede afectar mi capacidad de raciocinio. Pero bueno, episodio número 274, número 273 fue el anterior, lo pueden escuchar en cualquiera de nuestras plataformas de podcasting o en la plataforma que prefiera. También nos pueden encontrar en YouTube, ahí subimos habitualmente los episodios a todo gas, ya anunciando la idea de Gasperini y también hablando de algunas noticias de actualidad, como siempre suele ser habitual. Hoy vamos a hacer un full immersion, meternos de lleno en castellano en el fútbol de Gasperini, cómo pueden aplicarse las ideas y el método GASP, porque en los últimos tiempos se ha hablado mucho del método Atalanta, y yo creo que aquí más que todo es el método Gasperini, porque si bien la Atalanta es una realidad de la Serie A y del calcio italiano, también lo es un hombre como Gianpiero Gasperini, que va a tener su segunda prueba de fuego en un banquillo importante y de tradición dentro del fútbol italiano. Para esto, como les decía, no voy a estar solo y me va a estar acompañando mi querido Santi Boys, que vuelve, como había prometido, para el final de temporada, y como había predicho él en la última vez que estuvo en los micrófonos de este podcast, la Roma con un puesto europeo. No sabía cuál, él lo dijo, pero con un puesto europeo. Así que, por lo tanto, bienvenido a Nostradamus también de Planeta Roma. Bienvenido, Santi Boy. ¿Cómo estás, querido amigo?
Hola David, pues bien, encantado como siempre de volver a charlar contigo en Planeta Roma. Creo recordar que en aquel pronóstico pude llegar a decir que la Roma quedaría quinta, a mi pesar, pero sobre todo creo que dije que la Lazio se quedaba sin competición europea. Y mira, por ahí estuve acertado. No recuerdo exactamente dónde puse el Bologna y la Juventus, que es probablemente el equipo que más me pueda bailar. E incluso si probablemente también me decantara por la victoria del Inter, que a la postre no fue tal. Pero bueno, también quería lanzarte yo a ti una pregunta, que creo que hablo por la audiencia. No sé si ya estás recuperado de esa gripe. Sí, por suerte ya estoy recuperado de esa gripe infantil, no porque yo soy un infante, sino porque mi querido y pequeño hijo, cada vez que trae una gripe a la casa es el acabose. Esta vez me ha tocado a mí, pero bueno, ya estoy, por suerte, al 100% de mis cualidades, no como otros futbolistas que todavía están ahí rengueando, pero bueno, yo me recupero rápido y siempre estoy listo a la pelea, mi querido Santi. Genial, genial. Pues creo que nos alegramos todos de ello y nos sirve también para meternos en materia, ¿no? Con un comunicado que la propiedad del club, los Friedkin, lanzaron el día 7, ya hace unos pocos días, un comunicado que es muy significativo, ¿no? Sí, yo creo que a mí realmente me sorprendió, no lo esperaba, y creo que nadie, porque generalmente estas cosas se filtran a veces, pero bueno, siendo los Friedkin amos del sigilo, por así decirlo, pues sorprendieron a todos con un comunicado de prensa. Bueno, a todos no, porque hace tampoco no mucho hubo una pancarta que decía que con un comunicado no cambiaba nada y que las cosas para algunos siguen como están. Y de cierta manera puedo entenderlo, porque el inicio de temporada pasado y el último año realmente ha sido caótico, pero entiendo que las personas todas nos podemos equivocar, siempre hay manera de corregir, lo han hecho, y un buen comunicado de prensa, Santi, que al final con mucha sustancia y varios puntos interesantes. Sí, absolutamente. Y empiezo por uno que me parece prácticamente de lo más importante y aunque menos romántico, ¿no? Pero necesitamos esa certeza, porque todos sabíamos que Claudio Ranieri, después de dejar el banquillo de la Roma, iba a tener un puesto dentro del club, pero no sabíamos exactamente cuál de ellos, ¿no? Y ese comunicado dice que Claudio Ranieri se queda en la Roma como dirigente y asesor senior de la propiedad. Digamos, ese sería un poco la traducción del italiano, del término que utilizan entre inglés, anglosajón y el italiano, y en el que realmente parece ser una figura muy muy importante entre Ghisolfi y la propiedad y los Friedkin. Sí, yo esto es algo que venía hablando muchísimo durante la temporada, en los últimos podcasts donde siempre hablé de esto, porque creo que lo hablé también contigo en una de las veces que estuviste durante la temporada y era una de mis dudas, ¿no? ¿Cuál sería el rol de Sir Claudio Ranieri o Sor Claudio, como quieran llamarle? Algunos hacen un juego de palabras ahí, Sir, porque es Sir, fue nombrado Sir después de aquella histórica cabalgada con el Leicester, y es Sor Claudio, le dice a algunos, porque sabe, su personalidad siempre transmite tranquilidad y siempre está haciendo el bien. Lo volvió a hacer con la Roma, y la duda mía era esta, ¿no? ¿Qué rol iba a tener? Porque se dijo cuando llegó que sí, iba a ser un consejero del club, pero conociendo a los Friedkin también estábamos invadidos por todo lo que estaba pasando. Yo me pregunté qué tipo de consejero, porque no te sirve nada un consejero que tú no escuchas sus consejos. Entonces te vuelves en algo inútil, como había dicho yo, y me parece que incluso más que consejero está siendo una figura más importante. De hecho, se llegó a decir en los últimos días que podría reescribirse su función dentro del club en cuanto a figura, porque prácticamente está haciendo de un director general, ¿no? Estuvo allí en la presentación de Gasperini, es uno de los grandes valedores de Gasperini para que llegara a la Roma. Ha mediado de manera importante en la renovación de Miles Villar,
fungiendo como garante, como le llama la prensa, en cuanto a la renovación del que fue el mejor portero de la temporada de la Serie A. Y yo creo que como él dijo, muchas veces él no quería entorpecer un año más en la Roma, que esto cuando hagamos el podcast de final de temporada, lo vamos a hacer, vamos a hablar de otras cosas en cuanto a la temporada, la función de Claudio Ranieri dentro del equipo, cómo gestionó ciertas cosas, pero sí sentía que la Roma necesitaba más, o necesita más al Ranieri dirigente, que nos ha faltado durante años, si no una década. Necesita más al Ranieri dirigente que al Ranieri entrenador para construir algo de cara al centenario, de cara al futuro, de cara a hacer un equipo establecido en la zona alta y pelear por títulos más habitualmente, aunque en los últimos años lo hemos hecho, no podemos negarlo, de una manera u otra, con mayor virtuosismo o menos, con menos planeación o menos, pero se ha hecho, pero hacerlo de manera coherente y consistente. Yo creo que es una muy buena noticia lo de Claudio Ranieri, Santi. Sí, es totalmente de acuerdo. Además, te lo enlazo con una noticia muy positiva, creo que para los romanistas, y es esta última ya decisión, parece ser definitiva, de Claudio Ranieri de no asumir esa dualidad con la Roma y la Nazionale, la selección italiana, dirigiendo al equipo nacional italiano en su camino a un mundial, para evitar la catástrofe que podría significar el no estar en los 3 últimos mundiales de forma consecutiva. Creo que es positivo para todos, ¿no, David? Sí, sin duda, yo creo que es positivo para todos, incluso para la selección, aunque la selección tiene otros grandes males, porque realmente los nombres que han salido te hace pensar que la selección italiana, la Federación Italiana está dando patadas de ahogado, no sabe qué camino tomar. Para mí el mal es muy profundo y muy a mi pesar creo que estamos muy cerca de ver a Italia por tercer mundial consecutivo fuera. Es la sensación que tengo a día de hoy, después de ver o mal ver el partido último contra Moldavia. Y las sensaciones son muy tristes en cuanto a la selección, pero para la Roma yo lo viví malísimo. Yo recuerdo que me escribiste en estos días, estábamos organizando para grabar y tal, y lo estaba viviendo malísimo, porque dije, después lo que había dicho antes de la figura de Ranieri, lo importante que es para Gasperini, para el club, para la afición, para un proyecto, para sentirnos todos respaldados, tener a Ranieri ahí para mí era muy importante, y yo creo que lo es para todos, y que de momento se valorara seriamente la posibilidad de que tuviera que irse a la selección, porque yo estaba claro de que él o aceptaba la selección o se quedaba en la Roma. No creo que era muy difícil, siendo sinceros, que aceptara las dos, porque ser seleccionador requiere cierta compromiso y estar involucrado en muchas cosas, si de verdad quieres hacer un proceso positivo. Y yo creo que esto realmente es una muy buena noticia para la Roma, que siga Ranieri desempeñando este nuevo camino que está empezando ahora. Totalmente. Pasamos al siguiente tema del comunicado. Este sí que es el que tiene el valor romántico, creo yo, que es tanto el escudo como la fecha de fundación del club, porque viene a ser, sobre todo la parte del escudo, algo muy reivindicado por una buena parte de la afición durante los últimos años, ¿no? El volver al antiguo escudo. Sí, yo me puse un poco molesto con algunos de nuestros seguidores en las redes sociales, porque empezaron a decir que estaba feo, que por qué hacen esto, que esto seguro es marketing, que quieren ganar dinero, que y tal, y es todo lo contrario, es una lucha. Tú lo recordarás porque lo hemos hablado acá, y todos los que nos escuchan habitualmente durante estos casi 300 programas, estos 6-7 años que llevamos con el podcast, ha sido un tema recurrente, porque ha sido una protesta recurrente desde que se cambió al que era hasta hace muy poco, o hasta que sigue siendo, porque como tú lo decías, es algo que va a ser progresivo, paulatino, no es de golpe, el cambio al escudo tradicional, antiguo. Ha sido un reclamo perenne de la afición, o de una gran parte de la afición, del tifo organizado de la curva sur,
de volver al viejo escudo, y yo creo que es un camino que se va a empezar a recorrer de cara también a ese centenario que está a las puertas de todos, y creo que es una muy buena decisión. Y también, como me dicen siempre algunos amigos, es algo populista de los Friedkin, pero hombre, a veces a veces tomar decisiones populistas no está mal, y tomarlas muy habitualmente tampoco está mal, porque al final la Roma es de la gente, y yo creo que está muy bien. A mí me gustaba el actual, pero realmente, siendo muy romántico, el anterior me representa muchas cosas y me despierta viejos sentimientos. No sé cómo tú lo veas. Yo creo que también hay que recordar que Santi y nuestro querido Martín alguna vez hicieron un podcast hablando de la historia del club, de la fecha de fundación y todas estas cosas, recorriendo toda la historia del club. Lo pueden encontrar acá, donde pueden ponerse también al día de varias situaciones, pero esto es algo que a mí realmente me gusta mucho, y me gusta el significado que tiene, sobre todo viendo de dónde veníamos. Fíjate, yo estoy bastante en contra de estos rebrandings que hacen a nivel de escudos, esas simplificaciones, quizás rayas más circulares o líneas más circulares, perdón, simplificaciones hasta el absurdo, como creo que es el caso de la Juventus, que pasa de tener un símbolo muy cierto que compartido con su vecino de la localidad, pero muy idiosincrásico y muy identitario de lo que es Turín, a tener las dos líneas con la J y nada más. O recientemente también hemos visto casos como el del Inter y el de la Fiorentina, que para mí es un dolor cada vez que lo veo bastante importante. Creo que la Roma, en ese sentido, cuando se modernizó con el escudo que se viste y se porta actualmente en el pecho, la Roma no fue tan al extremo, por suerte, por fortuna, no abandonó los símbolos de la ciudad, como es la loba y Rómulo y Remo, y bueno, mantuvo el nombre tanto del club como de la ciudad y el año, pero es cierto que el escudo tradicional mantiene las líneas del club, mantiene los colores, y el ASR que se ha echado tanto de menos. Yo creo que es una tendencia, y digo tendencia porque clubs como el Ajax de Ámsterdam ha vuelto a hacer lo mismo, ha vuelto al escudo clásico que llevó hasta los años 90, si no lo recuerdo mal, y bueno, pues celebro que la Roma, en ese sentido, haya vestido también como escudo el lobo en las equipaciones de las últimas temporadas, y que creo que es algo que no se debe perder jamás, y también que mantenga esta vuelta, esa predisposición a la voluntad de la afición de la vuelta al antiguo escudo. Sí, totalmente. Yo creo que va a seguir. Ya lo habíamos visto, el escudo viejo, lo vimos en una camiseta especial para el derbi. Habíamos visto también el Lupeto con más asiduidad en las equipaciones. El ASR también, de hecho, está en una de las camisetas de esta temporada. Y yo creo que la tradición hay que respetarla, y a mí, como tú decías, los rebranding estos con líneas, la J de la Juventus, simplemente es algo que te entra en shock para gente como nosotros que crecimos con el fútbol en otra época, y ver esto para mí es un retroceso, sinceramente, porque las imágenes hay que respetarlas, los escudos hay que respetarlos. No me parece mal que tú hagas un rebranding, como tú decías, como el que se hizo con James Palota, pero hay algunos que son demasiado agresivos, y esto sin duda se siente. Fíjate que a nivel de equipaciones hay también una dinámica muy extendida en cuanto a volver a llevar líneas similares a la de los 90, ¿no? Ese estilo denominado vintage que tiene una gran aceptación, sobre todo a nivel comercial en las aficiones, pero bueno, en el comunicado lo que dicen los Friedkin es que va a haber un camino progresivo hacia la vuelta a dicho escudo. Aquellos de los que no saben, y yo imagino que todos los que nos oyen tendrán en mente
del cual estamos hablando. Si no, lo pueden buscar en las redes sociales de la Roma, o obviamente buscando en cualquier tipo de motor de búsqueda web. Seguro que pueden encontrar la evolución de los escudos de la Roma, que creo que los aficionados de la Roma, vuelvo a decir, lo tenemos muy, muy, muy en mente. El último punto, casi penúltimo voy a decir, que hay en el comunicado es el estadio, ¿no?, de la Roma. Sí, es algo que los últimos días se ha venido hablando, se sigue avanzando, a pesar de que la burocracia, los problemas y tal, el bosque, el niño de la selva y demás, se sigue avanzando. Estaban, de hecho, en pie en los últimos días las excavaciones para terminar de explorar el terreno y todo esto, pero decía ayer mismo, 11 de junio, recuerden que estamos grabando este podcast el día 12 de junio, el miércoles 11, en una intervención que hizo en el margen de un evento, el alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri, que ha sido también, por su fe romanista, uno de los grandes valedores de este proyecto y uno de los grandes impulsores, algo que la Roma ha sabido como club e institución aprovechar muy bien para que no pase lo que pasó en la gestión anterior política de la ciudad. Está tratando de aprovechar esto al 100%, y evidentemente es un punto muy importante. Estamos esperando que en cualquier momento de lo que resta de 2025 llegue el proyecto final del estadio, luego algún paso que otro más burocrático, y si todo va bien, pudiéramos ver ya la primera piedra a finales del 2025, o quizás a inicios de 2026 ya la primera piedra del estadio puesta, en cuanto camino a la construcción ahí en la zona de Pietralata. Sería importante, porque sería una maravilla poder verlo en el año del centenario, aunque cada vez parece más complicado. Veremos cómo avanza este tema. Hazte mecenas en patreon.planetaroma.com. La Roma perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, venire in un ambiente con grande passione, e questo però mi ha dato un grande entusiasmo, la possibilità che mi ha dato Ranieri, la società, la proprietà, e quindi una grande adrenalina di cui ho bisogno per cercare di fare qualche cosa di buono. Reto, en una palabra italiana, como sfida y adrenalina, que en ambas lenguas se pueden entender perfectamente. Son dos de las características o de los adjetivos también que marca Giampiero Gasperini. Este era el último punto del comunicado al que estamos haciendo referencia de los Friedkin, donde le dan la bienvenida al nuevo entrenador de la Roma. Entrenador de 67 años, nacido el 26 de enero de 1958 en Grugliasco. Es una localidad de apenas 37.000 habitantes del Piemonte, tan piamontés que se le puede llamar incluso turinés, ya no solo por provincia, sino porque estamos hablando de una localidad, de una población que conformaría la parte metropolitana de Turín. Un Giampiero Gasperini que inició su andadura en el fútbol como centrocampista, que posteriormente ha sido entrenador, y ahora vamos a ir a ello, David, pero te enlazo con lo que acabamos de escuchar, y es su respuesta en la primera entrevista como entrenador de la Roma a los medios oficiales del club, en los que nos habla de por qué ha elegido la Roma como nuevo destino. Sí, y en cuanto a esto, Santi, hay que decir que en las últimas horas, antes de que se cerrara el acuerdo, la negociación, extracción de manos, poner negro sobre blanco, como se dice, con la firma del contrato, se habló de una posibilidad o de un que se quería un inserimiento, se querían inserir, se querían meter en la negociación la Juventus de Turín para hablar con Gasperini y tratar de llevárselo a Turín, pero ha
ha elegido la Roma, ¿no? Y aquí explica todo esto, porque yo me puse un poco nervioso en esas horas porque, como tú lo decías, sabemos de la fe de Gasperini, trabajó en las inferiores de la Juventus, y muchas veces se dijo en los últimos años que si Gasperini salía de Bérgamo, uno de sus deseos o uno de sus sueños era terminar en la Juventus. Y digo, se mete la Juventus aquí, no hay nada que hacer y vamos a empezar otra vez este drama de seguir buscando entrenador después de un supuesto no de Chef Fábregas, que habrá que ver si fue o no una cortina de humo, pero que haya elegido la Roma sobre la Juventus es, primero, algo positivo, y segundo, es elegir para Gasperini un proyecto que evidentemente nos está mandando el mensaje a todos de que es un proyecto, al menos en teoría, serio. Sí, totalmente. Mira, y haciendo un repaso muy rápido, que tú mencionabas también, él empieza con apenas 9 años dentro del sector juvenil a nivel futbolístico, a nivel de jugador, y como he dicho, desempeñándose en un rol de centrocampista en las categorías inferiores de la Juventus. Cuando tiene 19 años pasa al primer equipo de la Juventus, con el cual no llega ni siquiera a debutar, porque vive una cesión de una temporada a la Reggiana. Posteriormente ya marcha al Palermo, insisto, sin llegar a debutar con la Juventus, donde juega 128 partidos con el Palermo, 11 tantos. Luego se va a Cabese una temporada más en el Palermo, pero no lo he dicho, son 5 temporadas. En Cabese 34 partidos más, los mismos que con la Pistoiese en la siguiente temporada, y vuelve a tener una estancia más prolongada, en este caso en Pescara, que ahora mismo también están de celebración por su ascenso de nuevo y retorno a la Serie B. Pues bien, en el club del Adriático disputa 160 partidos donde anota 21 goles. Después de ello juega una temporada en la Salernitana, 35 partidos, y las dos últimas ya en el Vis Pesaro con 61 apariciones. Vemos que es muy regular en ese sentido, que no tenía muchas lesiones. Obviamente no era un grandísimo goleador, pero sí que tuvo su trayectoria importante desde 1977 a 1993 como jugador, jugando tanto Serie B como incluso Serie A. Es más, como jugador de Serie A hace 59 participaciones o 59 encuentros en los que llega a anotar de 10 goles, un total de 10 goles, mientras que en Serie B, que es donde realmente tiene su carrera, son casi 300 presencias, 298 concretamente, y 25 goles. Si bien he dicho que en el Vis Pesaro acaba en el 93, una temporada después, en el 94, es cuando empieza su etapa como entrenador, nuevamente en las categorías inferiores de la Juventus. Ahí pasa 4 años hasta que decide hacerse cargo, o le ofrecen el cargo del Primavera. En la Primavera de la Juventus está 5 temporadas, y después de ello ya empieza con el profesionalismo. En Crotone pasa 3 temporadas partidas en 2 etapas. No olvidemos cuál es una de las señas de identidad del calcio, David, es lo de te despido para los pocos meses volverte a contratar, ¿no? Esto llega haciéndose años y años, décadas. Pues al principio de los 2000, en 2003 llega a Crotone, y allí pasa en 2 épocas un total de prácticamente 3 años. Luego, ya en una etapa mucho más conocida, lo vemos aparecer en el Genoa, donde está 4 años. Creo no equivocarme al decir que con la ayuda de Juric como jugador en un inicio, ¿no? Y ahí empieza su conexión. Y algo que tú has mencionado antes, David, de repente le llega la oportunidad de dirigir al Inter, algo que no le va absolutamente nada bien. En 2011 tiene una estancia hiper corta en el Inter que vamos, es que le dura prácticamente nada en el Inter. Es algo que no funciona. Después del Inter va a Palermo, vuelve a Palermo, esta vez como entrenador, una primera temporada, es despedido, vuelve a ser contratado después, y cuando acaba en 2013 esa temporada con el Palermo, hace su retorno al Genoa, a dirigir al cuadro de Liguria por 3 temporadas, antes de encontrar su etapa más, digamos, ya no longeva, que también,
sino también llena de logros deportivos. Porque llega al Atalanta en 2016. La Atalanta en ese momento, David, si hacemos un vistazo rápido, acababa de quedar 13ª, pero en la temporada anterior había quedado 17ª, es decir, salvándose por los pelos en la Serie A. Las 3 anteriores, 11ª, 15ª y 12ª. Voy de más cercano a nosotros a más atrás. Esas eran unas primeras temporadas en la Serie A, después de que quedara primero en la Serie B en la temporada 2010-2011. Estamos hablando de un Atalanta, por lo tanto, que vuelve a la Serie A y lo hace en puestos del 10º hacia abajo. Sin embargo, en 2016 llega Gasperini y acaba en la temporada en 4ª posición. Las siguientes 7º y las 3 siguientes, del 2018 al 2021, acaban 3º. Tiene un bajón que la gente recordará, que no clasifica después de incluso disputar Liga de Campeones, obviamente después de haber quedado 3º, estas 3 anteriores temporadas, y acaban 8º. Pero los Percassi y la Atalanta deciden darle continuidad a Gasperini y prolongar el proyecto del entrenador piemontés. Quedan 5º, quedan 4º y esta última temporada, la 24-25, quedan 3º. Sin duda, a nivel de posiciones y viniendo de donde venía el Atalanta, David, estamos hablando de una trayectoria de Crotone, Genoa, Palermo, con ese impasse del Inter que va al alza para Gasperini. Una época en la que Gasperini promedia con la Atalanta un punto con 79, por partido. Vamos al Genoa, era 1,33. Claro, la época del Inter, que solo son 5 partidos, es 0,20. No logra ganar y por lo tanto de ahí se explica, ¿no? Pero sin duda alguna, estadísticamente, más allá de las buenas temporadas que cuaja en Génova, con 1,55 y 1,33 media de puntos por partido en sus 2 etapas, en la Atalanta nos estamos yendo casi a los 2 puntos por partido e insisto, no solo en las posiciones que hemos repasado, sino incluso llegando a finales de forma habitual y levantando incluso un título. Sí, sin duda, Santi. Y la evolución en cuanto a juego, a trabajo, a plantel, a muchas cosas, porque por ejemplo, yo estaba mirando mientras tú comentabas el primer 11 de Gasperini en la Atalanta, Sportiello en el arco, Raimondi, quien después pasó a ser parte del staff de Gasperini y de hecho es uno de los que no viaja dentro de su staff a Roma, Toloi, Sukanovic, Abubakar Dramé, Yasmin Kurtic, Frank Kessie, Andrea Conti, Spinazzola, Papu Gómez y Andrea Paloschi. O sea, hay que ver la evolución. Jugadores primero que ahí fueron grandes plusvalías para el conjunto de Bérgamo, otros que fueron leyendas como el Papu Gómez, otros que después no pudieron rendir, porque hay también este fetiche de que muchos jugadores que después salen del Atalanta con Gasperini no rinden igual dentro del fútbol italiano en general. Andrea Conti yo creo que es uno de los grandes ejemplos de esto, pero por ejemplo en el banco tenían a Gagliardini, Marcos Alessandro, que era otro ex Roma, Petagna, Caldara, incluso creo que en ese equipo alguna vez alguna aparición la hizo Bastoni, un muy joven Bastoni con 18 años, 19 años, que después se fue al Inter. Pero la evolución del Atalanta, desde el juego, desde el plantel y desde la idea de Gasperini hasta lo que es hoy el fútbol de Gasperini, un hombre sumamente reconocido por su trabajo, porque como decía Santi, o sea, han sido años increíbles y de hecho, no sé si tú lo recordarás, Santi, pero aquel primer año donde el Atalanta clasifica a Europa, todavía Italia no tenía los 4 puestos fijos, había cambiado, estaba todavía las directrices viejas de la UEFA, el Atalanta queda cuarta, no clasifica de puesto directo a Champions porque Italia solamente tenía 3 puestos, va a Europa League y en un primer año en Europa League sorprendió bastante porque fue un grupo fuerte con Everton, creo, Lyon, no recuerdo quién es el otro rival, avanza y creo que termina perdiendo en fase KO con un Dortmund en una tanda de penales bajo un torrencial aguacero en Bérgamo, que creo que uno de los penales finales los falla el Papu. Pero ahí también ya se da a conocer a Europa, o sea que es un hombre que con la consecución del título de la Europa League ha sido
un hombre con una experiencia también ya en varios partidos dirigidos, tanto en Europa League como en Champions League. Sí, obviamente las temporadas que vive con el Atalanta, prácticamente la totalidad de ellas acaba disputando competición europea, que no es un detalle menor si queremos extrapolarlo a la Roma, porque alguien puede decir, es que la Roma es un reto mayor a nivel histórico ya, pero a nivel actual, la Atalanta ha estado por delante de la Roma. Esta Atalanta de Gasperini ha promediado más de 70 puntos la mayoría de las temporadas que ha estado el técnico que nos ocupa y que ahora mismo dirigirá la Roma a partir de esta temporada. Con la Atalanta ha disputado, obviamente la primera no pudo, las dos siguientes estuvo en Europa League, las 3 siguientes en Champions, cayendo esta última Europa League, y luego tuvo el socavón del que hemos hablado hace 3 temporadas y hace 2 temporadas Europa League y esta última nuevamente Champions League, enfrentándose, tú lo decías en el último programa, a Liverpool, a Barcelona también ha enfrentado esta temporada, poniéndole realmente en complicaciones, al Real Madrid más de lo mismo, en este caso también fue en Bérgamo, con lo que, bueno, y que yo recuerdo perfectamente como en aquella Champions League de 2019-2020, que es la primera Champions League que juega el Atalanta, se juega por culpa de la pandemia con, vamos a decir, la final desde los octavos de final en Lisboa, y la Atalanta es uno de los equipos que más animan esta breve competición porque bueno, consigue superar eliminatorias y hacerlo realmente bien con jugadores, porque enlazo con lo que tú decías y me voy a dos muy claros. Gianluca Mancini y Bryan Cristante son 2 jugadores que la Roma ficha por más de 20 millones de euros cada uno de ellos, y lo hace con pocos partidos o pocas temporadas, porque Bryan Cristante creo recordar que llevaba una temporada, máximo 2 en la Atalanta, y se contrata como el mejor centrocampista, un centrocampista al que tú hacías referencia hace bien poco en tus redes sociales, David, muy llegador y muy goleador, lejos de lo que hemos visto en la Roma, que lo hemos habituado a ver en los últimos tiempos, incluso hasta de central. Sí, si mal no recuerdo, de hecho yo he hecho algunas veces la analogía de Kumbula con Mancini en cuanto a los partidos, porque fueron 2 jugadores que muy jóvenes, Mancini había trotado por varios sectores inferiores de Italia y tal, hasta que termina estableciéndose un poco en la Atalanta, asciende al primer equipo, y ese año, o sea, la temporada justo previa antes de ir a la Roma, termina jugando 23, 24 partidos porque ya había un acuerdo para que fuera a Roma a final de temporada, y desde el momento en que Gasperini sabía que no iba a jugar, que no lo iba a contar con Mancini la siguiente temporada, lo deja de utilizar tipo febrero-marzo, juega 2-3 partidos a lo largo de ese final de temporada y poco más. Y Bryan Cristante es otro jugador que todos lo conocemos porque, o sea, sobre todo los que jugamos Football Manager y tal, porque fue uno de los productos importantes de la cantera del Milan, un joven muy precoz que debutó en Serie A muy joven. De hecho, como otros jugadores que conocemos, por ejemplo, como Zaniolo, su primer partido de profesional es un partido de Champions League. Como profesional hace muchísimos años ya. Creo que fue hace en 2000. Exacto, sí. No, me refería al de Cristante, el primer partido de Cristante creo que fue en 2010, 2011. ¿Has dicho Zaniolo? Sí, porque como los dos jugaron, por ejemplo, o sea, en su primer partido de titular o de profesionales en Champions, Cristante le pasó igual, muy jovencito con el Milan, no encontró espacio, se fue al Benfica, donde coincide con otro ex Roma, que es Thiago Pinto, vuelve a Italia, préstamos y tal, y estuvo año y medio, como decía Santi, había llegado en un mercado invernal a Bérgamo, y la temporada siguiente fue completamente brutal, 10 goles en liga, si mal no recuerdo, y como 3-4 más en Champions, porque fue Europa League, fue el año de la Europa League que terminan perdiendo contra el Dortmund en una tanda de penales, y era uno de los volantes ofensivos más llegadores con mejor pie de la Serie A. Eran 10 goles, no sé, 4 o 5 asistencias, y la Roma hizo un buen desembolso, lo que luego en Roma, entre que no lo supimos a aprovechar y que ha sido un cambia casaca todo el tiempo con el tema de los entrenadores, ha sido muy difícil, pero es un Gasperini made. Fue un jugador que volvió o llegó a su pico
deportivo o da su salto a nivel deportivo con Gasperini, que probablemente sea de los pocos, Santi, que ha sobrevivido a este fetiche de que los que salen después del Atalanta no sobreviven. Sí, te lo compro, ¿eh? Tenemos varios casos como los que tú has nombrado que no sobreviven o van a mal, como Matías Caldara. Hay otros a los que acaba de potenciar y sobre todo, sirve para ver cómo esta Atalanta, también a nivel gerencial, y gracias también a la labor de Gianpiero Gasperini, logra unos ingresos extraordinarios, brutales, con ventas de jugadores, que es lo que luego ves reflejado en su ciudad deportiva. No para de inyectar dinero y trabajar fútbol base y dotar de unas instalaciones magníficas, algo que no debemos perder de vista con la Roma. Si Gasperini se le da al proyecto, hay que dárselo, y hay que dárselo bien, en las mismas condiciones, porque si no, no le podemos exigir resultados similares a los que ha tenido en el equipo de Bérgamo. La cantidad de jugadores que ha mejorado Gasperini es brutal. A Kessie lo manda de capitán general al Milan, y el nivel que vimos de Ilicic era impensable en ningún otro momento. Incluso el del Papu, que sale siendo muy buen jugador y jugador determinante dentro de la Serie A, se va a Sevilla y se diluye como un azucarillo en un café. Más de lo mismo con Duván Zapata, lo eleva a un nivel extraordinario siendo el máximo goleador del equipo de Bérgamo. Y así muchísimos otros jugadores, porque cuando Toloi pasa por la Roma no nos podemos imaginar que acaba dando ese nivel, y muchísimos otros casos que, insisto, no solo dan un rendimiento deportivo, sino también económico, que a la postre al club le sirven para seguir mejorando sus instalaciones. No en vano, la Atalanta es uno de los 4 clubes del fútbol profesional italiano que tienen su estadio en propiedad. Lo hace desde el 2017 gracias a la gestión de los Percassi, y insisto, y aquí ya llevaba una temporada Gasperini, que es quien acaba también apoyando y generando, en cierta manera, ese incremento de ingresos para que posteriormente el estadio degli Azzurri de Italia pues acabe siendo remodelado y viendo el buen aspecto que hoy en día tiene. David, hemos hablado un poquito de esto. Es cierto que pensamos en Gasperini, pensamos en los 2 carrileros, la defensa de 3, ese doble pivote, un media punta y 2 delanteros centros, o bien un delantero centro y 2 mediapuntas. Un sistema muy similar al que la Roma también ha empleado en los últimos años, pero que es seña de identidad de Gasperini, que ya puso en práctica en el Crotone en Serie C y Serie B, que son prácticamente esas únicas temporadas en las que no está en primera división. Recuerdo, primera época de entrenador, debuta como entrenador profesional en el Crotone en Serie C, luego pasa 2 temporadas con el Crotone en Serie B y una última temporada en Serie B con el Genoa, que lo asciende a Serie A. A partir de ahí, desde el año 2007, de forma ininterrumpida como técnico del primer nivel del fútbol italiano. Vamos a escuchar, David, si te parece, un audio de Alessandro Ricchio valorando toda esta situación de contratación de Gianpiero Gasperini, y lo comentamos. Un saludo para todos los amigos y las amigas de Planeta Roma. Aquí Alessandro Oricchio, esta vez desde Sevilla y no Roma, porque estoy trabajando en España, para comentar junto a vosotros y a vosotras la noticia de Gasperini como nuevo entrenador de la Roma. Bueno, una noticia que sin duda ha sorprendido a todos y a todas allí en Roma, porque nadie se esperaba, ese entrenador como sucesor de Ranieri. El mismo Ranieri había dicho que no era Gasperini el objetivo de la Roma como entrenador, pero sorprendió a todos ese anuncio, sobre todo porque había muchas dudas sobre una posible resolución de contrato de Gasperini con el Atalanta. Y la Roma ha demostrado estar muy atenta a todas las cosas que rodean el mercado de fichajes de entrenadores, porque si vamos a ver, por ejemplo, el Inter perdió a Inzaghi, la Juventus ahora sigue, parece, con Tudor, la misma Atalanta se ha quedado sin entrenador, ha fichado a Juric, que nosotros recordamos muy bien por su experiencia muy mala en la Roma. La Lazio también ha cambiado su entrenador, pero la Roma ha sido una de las primeras en fichar un entrenador, uno de los más deseados, porque pese a la cuestión,
extra deportiva, y me refiero al poco amor que los tifosis de la Roma tienen por Gasperini, pero sí hablamos de un entrenador que es uno de los más importantes de los últimos años. Ha ganado una Europa League con el Atalanta y también ha conseguido llegar a la Champions League muchas veces seguidos con un club que no estaba preparado para eso. Y claro, desde un punto de vista de la reacción de los tifosi de la Roma, aquí hay que dividir las cosas, porque si por un lado mucha gente no le tenía mucho amor a Gasperini, la mayoría reconocen su valor deportivo, y esa es la parte más importante, porque permite a la Roma reconstruir con un entrenador muy bueno en reconstrucciones deportivas. Lo que ha hecho con el Atalanta está bajo los ojos de todos, y el nivel que ha alcanzado el Atalanta es un nivel importantísimo, y la Roma necesitaba un entrenador de ese tipo. Y se hablaba también de otros más jóvenes como Farioli o no sé, parecidos, o Fábregas también, pero la Roma no se podía permitir un entrenador con poca experiencia, porque Roma es una ciudad muy complicada a nivel deportivo, hay mucha gente, muchos tifosi, muchas ideas, y se necesitaba alguien que pudiera controlar muy bien también el ambiente, y Gasperini me parece la persona correcta ahora. El trabajo duro será construir un equipo bueno para Gasperini, porque la Roma tiene algunos perfiles que son buenos, pero en mi opinión no son ideales para Gasperini, y ahora se está hablando justo en estos días de la posible cesión de Angelino, que me parece muy bien, porque si ofrecen 25 millones de euros, ahí sí se puede invertir dinero para comprar un lateral izquierdo que tenga características adecuadas para el fútbol de Gasperini, y vamos a ver lo que pasa. Bien, David, Alessandro, muchas gracias, solo faltaría por tu audio. Yo creo que es un audio muy interesante, y bueno, lo desgranamos por partes, David. Primero de todo, algo que tú también comentaste en el último programa: Ranieri no da pistas sobre la contratación de Gasperini. Llega a decir en rueda de prensa que Gasperini no va a ser el entrenador, y que ahora mismo es el entrenador de la Roma, no tenía contrato, que a la postre era mentira. Y que bueno, pues enlazándotelo, como digo, con el último programa, David, yo creo que es ese juego que también tiene que hacer la Roma, y en este caso Ranieri, de no dar pistas. Sí, yo lo comentaba en el último programa, y también lo había comentado con nuestros Patreon, que dicho sea de paso, un saludo tengan todos, gracias por estar siempre ahí. Recuerden ustedes que si no son Patreon, se pueden suscribir en patreon.com/planetaroma, y nos pueden encontrar todas nuestras ofertas. Y lo comentábamos ahí, Santi, ¿no? Al final uno ya, fueron desde que ya sabíamos todo, desde que llegó Ranieri, que había que buscar un técnico. Y entonces empezó esta larga lucha. Ha sido una temporada muy larga, terminó bien, positiva, hermosa, con muchas cosas buenas, pero una temporada larga porque, como ya lo he dicho, y lo he hablado contigo, Santi, este es el quinto entrenador en el último casi año y medio. Comenzará el año en septiembre, hará el año y medio cuando se cumpla el último despido de Rossi, pero, o sea, 5 entrenadores en el último año y medio, o sea, te da la dimensión de lo mal que ha estado la Roma, cuando Gasperini ha pasado 9 años haciendo uno de los entrenadores en funciones frente a su cargo por más tiempo dentro de Europa, junto al Cholo y poco más, o sea, porque es una cosa rarísima dentro del fútbol moderno que entrenadores pasen más de 5 años al frente de un club, y por lo tanto te dice lo mal que hemos estado, y tú lo mencionabas, el trabajo del club, la centralidad que debe tener un entrenador en el club y tal, y era obvio que viendo ya con el diario del lunes lo que ha sucedido,
y teniendo en cuenta de que en algún punto yo hice referencia en el episodio pasado, Santi, que hay un momento que es la entrega de aquella tarjeta a Valverde en San Mamés en marzo. Unos pocos días antes, Gasperini había abierto el melón de que muy probablemente saldría del Atalanta. Se empezó a hablar con fuerza esa semana muchísimo de Gasperini a la Roma, y evidentemente Ranieri tenía que desvirtuar, porque teniendo en cuenta de que también había un partido por delante y que viendo la racha en que venía la Roma, más allá de que quedamos eliminados en Europa League, ¿qué hubiera pasado si ya se sabía que Gasperini iba a ir a la Roma y termina el Atalanta perdiendo ese partido con la Roma, y la Roma entrando en Champions y la Atalanta no? Estuviéramos hoy en un lío de proporciones épicas, y no descarto investigación, documental de Netflix sobre una investigación y todas más estas cosas, porque sabemos que Italia es el país de los sospechosos. Uh-huh. Mira, otra de las cosas que comenta Alessandro Oricchio es que considera que la Roma se ha movido bien, dado que ha contratado un entrenador con mucha experiencia y con muy buen rendimiento en las últimas temporadas en la Serie A. Sin embargo, y mencionan algunos casos, y ya tenemos la oficialidad de que Tudor va a seguir siendo el entrenador de la Juventus más allá del Mundial de Clubs. Sarri vuelve a la Lazio tras la salida de Baroni. Hay algunos banquillos que aún están ahí pendiendo de un hilo. Kibu, que es un entrenador con muy poca trayectoria en la figura de técnico, va a parar al Inter. Tenemos también el más llamativo, ¿no?, porque a nosotros no nos supone un buen recuerdo, es la vuelta de Ivan Juric al calcio, en este caso para tomar el relevo de Gasperini en la Atalanta, por lo cual Alessandro opina que la Roma se ha movido bien. No sé cuál es tu opinión, pero yo estoy bastante de acuerdo con Oricchio y sigo esa cuerda. Para mí es muy buena contratación. Hay cosas que no me gustarán de Gasperini y las digo desde ya, que es su parecido al José Mourinho, es decir, unas ruedas de prensa que sé que van a ser bastante más explosivas, y es algo que no me gusta, pero a nivel futbolístico para mí es indudablemente una buena contratación. ¿Sabes qué día nació José Mourinho? ¿El mismo? El mismo día que Gasperini. 26 de enero, con unos años, creo que son 3 o 4 de distancia, pero debe ser alguna cuestión de astrología, así que si hay alguien que de ese signo, que nos lo diga si también tiene ese carácter. Que no sé qué signo es, creo que no sé si Capricornio o Acuario, qué sé yo. Tendríamos que le puedes llegar a Raymond Domenech para invitarlo al no, ya que vamos a hablar de astrología en el fútbol, es el jefe. Lo cierto es que, aunque si tú lo piensas, cuando pasó todo esto de Mourinho y tal, que le toca al Atalanta enfrentar a la Roma, él dice, oye, qué bueno que está Daniel en la Roma y ha llevado otra vez el fútbol a las mesas de prensa y a que se hable de fútbol en la Roma. Es verdad que él estalla. Esa era una de mis preocupaciones, y una de mis tranquilidades es que tenga a una figura como Ranieri al lado, porque si él estalla, que va a estallar, porque es una persona que por probablemente, como dice Santi, por astrología o por su forma de ser o porque es así, es un tipo muy volátil, estallará, pero no es lo mismo que estalle solo y que salga a dar la cara a Ghisolfi, que no quiero poner en entredicho a Ghisolfi. Yo creo que tiene que demostrar cosas con su trabajo. Hay algunos fichajes que me han gustado, otros que no, evidentemente, pero y que tampoco puedo juzgar su trabajo, o podemos juzgar su trabajo al 100%, porque el verano pasado fue como fue, pero no es lo mismo que salga a responder Ghisolfi a que salga a responder Claudio Ranieri, que si tiene que sacarla y poner el pecho a las balas, Ranieri nos va a dejar tranquilos a todos, le va a dar una vuelta, nos echamos una risa y decimos qué agradable sujeto es Claudio Ranieri, y se acabó. Se hablará por ahí un par de días, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y también Mourinho en su forma y en su aquello siempre pidió tener esa figura, ¿no? Al lado, que en este caso era Thiago Pinto, que tampoco era un tipo muy representativo para la ciudad porque era extranjero, fue criticado hasta la N potencia, aunque cuando se fue lo empezamos a llorar todos, o la gran mayoría, porque yo siempre fui muy de Pinto, pero siempre tener esa figura
representativa del club que dé la cara para ciertas cosas, yo creo que esto nos puede dejar un poco tranquilos, ¿no? Porque al final Claudio Ranieri es un emblema para el romanismo, para el fútbol italiano, y evidentemente estará ahí. Porque Gasperini tiene estas cosas, ¿no? Tiene estas cosas pero como el fútbol no lo podemos negar. De hecho, lo habíamos hablado tú y yo cuando hicimos aquí un podcast también de los tantos que hemos hablado durante la temporada, contigo, con Sam, hablando de quién va a ser el posible entrenador, y tú lo habías dicho, necesitamos certezas. A mí, Fábregas no me daba certeza, realmente. Uh-huh. Y yo creo que al final, haberse movido bien en un momento que parecía que iba a haber una erupción un efecto dominó terrible en cuanto a los banquillos, porque se terminó la temporada con Conte en el campo casi ni mirando a De Laurentiis tras la consecución del título, y es normal porque pidió un relevo y le trajeron a Okafor con 5 kilos de más para Carabasquel, y le traen a Okafor con 5 kilos de más. Evidentemente que siendo Conte se iba a molestar. Parecía que Conte se iba, y hay todavía banquillos que están en duda. De hecho, Parma, Fiore y alguno que otro más por ahí, también los del descenso, están por cambiarse. Y a mí, yo creo que eso tú y yo estamos de acuerdo, que necesitábamos a alguien que nos diera un poco más de certeza. Luego, el foco de Gasperini, lo dicho, está en otro lado, pero a nivel de fútbol, tiene experiencia en Europa, ha ganado títulos europeos, ha competido bien en Italia, dentro de la Liga y dentro de la Copa Italia, y yo creo que para lo que había en el mercado, yo creo que muy pocas cosas lo mejoran. Totalmente de acuerdo, y además, el moverse con agilidad, acabar la temporada y poco tiempo después mencionar o hacer oficial quién es el director de este equipo para las próximas temporadas, siempre aplaca los ánimos y esas voces que tienden a salir en momentos de incertidumbre. Certezas. Vuelvo a la palabra que tú has repetido en diferentes ocasiones y lo has hecho siempre en el podcast. Certezas. Y en este caso la Roma la tiene. Otra de las certezas es que a nivel de juego la Atalanta ha sido uno de los equipos más atractivos, no de Italia, sino de Europa, de las últimas temporadas. Cuando Gasperini aterriza en Bérgamo, tenemos 2 temporadas en las que la Atalanta promedia prácticamente unos 60 goles marcados y unos 40 encajados. Sin embargo, el boom lo pega a partir de la 2018-2019, cuando empieza a quedar tercero, cuando empieza a ir a Champions League, y vemos que en Serie A promedia 77, 98 y 90 goles en la temporada, y encaja prácticamente unos 50. Sigue siendo un dato muy alto, esos 50, pero claro, marca muchos goles. Teníamos ese momento del Atalanta muy vistosa, muy divertida de ver, sobre todo desde un punto de vista neutral, porque te garantizaba goles en los encuentros. Esto, después de la temporada 2021-2022, en la que queda octavo, porque encaja esos 50 goles, pero no marca los 90 o incluso prácticamente 100 que había marcado 2 temporadas atrás, sino 65, es donde llega el problema. He encajado más o he encajado lo mismo, pero no he anotado la misma cantidad de goles. Y en estas 2 últimas temporadas hemos visto a un Atalanta que ha marcado 72 goles y 78 en la temporada que acabamos de concluir, y ha encajado 42 y 37. Y ha rebajado una decena de goles encajados, que no es un dato menor, y ha vuelto a aumentar los goles, en este caso casi llevándolo a 80, volviendo a duplicar los goles marcados de los goles encajados. Si esta estadística nos la queremos hacer el reflejo de la Roma, pues tenemos un problema. ¿Por qué un problema? Porque 90 goles no vemos marcados desde la 16-17 con Luciano Spalletti, la última temporada de Luciano Spalletti al frente. Después de esos 90 goles, el dato de goles más alto que hemos marcado lo tenemos en segundo y tercer lugar, las 2 temporadas de Paulo Fonseca con 77 y 68. Estamos hablando ya de hace 4 y 5 años. A partir de aquí, esta temporada, para tener una idea, hemos marcado 56 goles y hemos encajado 35. Con Daniele De Rossi, la temporada pasada tuvimos 65 a favor, 46 en contra. Y con Mourinho estábamos promediando encajar en sus 2 temporadas en torno a 40 goles y marcar entre 50 y 60. Es decir, Gasperini en sus equipos los ha llevado a un rendimiento mucho más alto a nivel goleador, y a nivel de encajar goles prácticamente ha estado en ratios similares a la Roma en las últimas temporadas. Por lo que vamos a querer pensar que vamos a encontrar esta situación con el técnico piemontés
con la Roma al frente. Sí, yo creo que uno de los grandes ejemplos es Matteo Retegui, que hoy se lo disputan varios equipos, lo están pidiendo la Juventus, el Milan, y es probablemente, no recuerdo el dato exactamente, pero es uno de los delanteros con más overperformance dentro de las 5 grandes ligas. O sea, supera a los goles que tenía que haber marcado en 5 o 6. Si vemos los expected goals, yo sé que a Sam no le gusta mucho estadística y a muchos otros de ustedes, como nuestros Patreon, como Gabriel y tal, pero al menos nos sirve para basarnos en algo y poder hacer un cierto tipo de análisis. Te dice que Gasperini llevó a Retegui a que hiciera al menos más goles de lo que se esperaba, y por lo tanto que para todos es una sorpresa, porque al final Retegui llega para cubrir el puesto de Scamacca, que había tenido una temporada bastante decente, sí, porque tampoco superó mucho la cuota goleadora que Scamacca había hecho. Por ejemplo, su récord en Serie A, creo que ni lo llega a pasar con el Sassuolo, llegó a hacer 16, 17 goles en Serie A. Con la Atalanta estuvo por esas cifras en total, no fue mucho más, pero lo de Retegui ha sido absolutamente una locura. Lo mismo lo hizo con Duban en su momento, que era un delantero que marcaba como promedio 10 goles dentro de la liga, que lo había hecho con la Sampdoria, con el Udinese, pero con la Atalanta fue un boom. Luego se va al Torino, que claro, era muy complicado, pero también hizo varios goles, ya también con una edad, un físico, de hecho está lesionado, pero es un tipo que suele sacarle mucho rendimiento a sus delanteros, pero como él mismo decía, como bien remarcabas tú, Santi, y él lo dijo en la mesa de prensa, en mesa de prensa va a ser la próxima semana, el martes 17, va a ser la mesa de prensa de presentación de Gasperini, que va a ser muy divertida seguramente, pero en esta entrevista de bienvenida, en sus primeras declaraciones a la afición, donde se presenta la Roma, lo dice: yo me he caracterizado, o mi juego se ha caracterizado por ser muy ofensivo, pero en los últimos años he aprendido un poco, podemos decir más coloquialmente, a lavar y guardar la ropa, ¿no? Porque hay un juego muy famoso que es aquel en una fase de grupos de Champions, donde va el Etihad a enfrentar al City, y la Atalanta de Bérgamo, del Athletic Azzurri de Italia, para decirlo como era antes, un estadio bien pequeñito, de que en su momento era de 20.000 personas, fue a enfrentar a un monstruo económico, futbolístico, de la Premier League, de tú a tú. O sea, no fue un equipo que fue a defenderse ni a estar atrás, al final terminó perdiendo ese partido, pero por grandes tramos sometió al City. A un City que no es el City que terminó esta temporada, era un City que dominaba, y someter a ese City de Guardiola, que si bien en Europa no tenía la deuda, pero en el fútbol local y sobre todo en las primeras instancias de Champions era un equipo temible, y lo sometió. Luego termina perdiendo porque al final la calidad de los jugadores termina determinando los partidos, pero es un tipo que potencia mucho a los futbolistas. Que luego esto lo hemos discutido, nos lo decía, lo hablamos también con uno de nuestros Patreon, y me decía que con Julián, perdón, se me había borrado el nombre, Julián, un abrazo hasta España, me decía, oye, pero él tampoco va a ir a la Roma a potenciar jugadores y querrá que le den más. Esto es un debate que podemos abrir, Santi, en otro programa, porque ya nos hemos extendido un poco y hablar más a profundidad sobre esto, pero sin duda una de sus grandes herramientas es potenciar jugadores. Habrá, por ejemplo, que ver qué pasa con Artem Dovbyk, que en los últimos días se dice que algunos medios dicen que está fuera, que lo van a traspasar, pero las fuentes más fiables dicen que al menos él quiere a 4 o 5 jugadores verlos en acción, probablemente en las primeras 10 días, 15 días de preparación de verano en Trigoria, y luego de decidir qué puede hacer. Yo sé que Dovbyk terminó la temporada debiendo, una temporada difícil, que hay ciertas cosas, pero a lo mejor Gasperini con su juego puede tapar ciertas cosas y hacer que sea más funcional para el equipo, antes de decidir hacerlo por completo. Y antes de profundizar sobre los jugadores, veremos si podemos acabar el programa con David o no. Y hago un repaso súper rápido. Primera temporada de Gasperini, la Atalanta llega a ser cuarto en la Serie A.
segunda temporada séptimo en Serie A, semifinales de Copa Italia, tercera temporada tercero en Serie A, final de Copa Italia, cuarta temporada tercero en Serie A, cuartos de final de Champions League, cuartos de final que pierde contra el PSG, finalista de aquella edición. La siguiente temporada volvemos a tener una tercera posición del Atalanta en Serie A con final de Copa de Italia. Siguiente, el octavo en Serie A, cuartos de final de Copa de Italia y cuartos de final también de Europa League. Hace la siguiente temporada, la 2022-2023, quinto en Serie A, cuartos de final de Copa Italia. 2023-2024, cuarto en Serie A, final de Copa Italia y gana la Europa League. Y esta última temporada, tercero en Serie A, cuartos de final de Copa, se queda en Champions League en la fase Liga, semifinal de Supercopa Italiana y final de Supercopa Europea. Con lo cual estamos hablando de un rendimiento sin duda muy bueno en Bérgamo y que ojalá podamos ver replicado, si no mejorado, en Roma. Visto ya todos los títulos, título tal cual tiene la Europa League, la hemos mencionado, estos logros de Gasperini, ya dejamos atrás su etapa en Bérgamo. Hay una reflexión que hacía Alessandro Oricchio y que me parece súper oportuna, súper buena, que es la reacción de los romanistas y de Roma como ciudad a la contratación de Gasperini. Algunos de vosotros y de vosotras habéis podido ver que últimamente, o en las últimas semanas, cuando nació el rumor de Gasperini, incluso el último mes, 2 últimos meses, había alguna pancarta que se colgaba en la ciudad en la que no se quería a Gasperini, declaraciones y actitud que haya podido tener y que no ha podido gustar, ¿no? La palabra de Alessandro Oricchio, una persona de Roma, que para mí es lo más importante, es que hay una parte de la afición que no lo quiere o no lo quería, pero que la inmensa mayoría de la misma valora esto de lo que hemos estado hablando, David, que es su valor como técnico, como entrenador de fútbol. Y esto es lo que importa, por delante de todo, más de filias y de fobias. Yo vuelvo aquí a lo mismo. A mí Mourinho no me gusta, ni como entrenador ni como persona, pero mientras ha sido entrenador de la Roma, lo defiendo como tal por entrenador de la Roma. Sí, Santi, lo hemos hablado tú y yo más de una vez. Gasperini como persona, al menos lo que ha comunicado y como se ha comunicado siempre, ha generado mucha polémica y la afición de la Roma lo tenía mal visto, ¿no? Pero como tú decías, Mourinho es un gran ejemplo. Yo simpatizaba con Mourinho a la distancia por ciertas cosas, luego en Roma simpatizaba por unas, otras no tanto, y cuando en Mourinho estaba en el Inter no dejó de atacar a la Roma siempre que podía, tuvo enfrentamientos con Spalletti, con el propio Ranieri, tuvo enfrentamientos con Ranieri cuando Ranieri estaba en la Roma, y al final termina siendo un gran amigo de Ranieri por lo que después consiguió, por cosas de la vida, pero lo que quiero decir es que Mourinho en un momento determinado era el enemigo número 1 de la Roma, o era visto como alguien que no gustaba el romanismo, y fue recibido como un rey y llorado como un rey cuando se fue. No quiere decir que pueda pasar lo mismo con Gasperini, que a la distancia era un hombre que por ciertas dinámicas, ciertas maneras de comunicar y ciertas cosas no era bien visto con el romanismo, desde el caso Endica, disminuir al equipo, polémicas y muchas cosas que se fueron suscitando que evidentemente crearon esa oposición o ese rechazo de la afición, que hoy una gran parte todavía lo sigue manteniendo, y es lógico, habrá que esperar a ver qué dice el tiempo, pero si separamos, yo trato siempre de separar en el fútbol y en la vida el profesional de la persona. Como profesional es un gran profesional, no se puede negar. Luego como persona, pues ahí podemos discutirlo. Di giocare bene. Sarebbe facile dirlo così, ma non credo che ci siano tanti segreti. È chiaro che il mio modo di giocare rispecchia insomma quelle che sono le mie caratteristiche. È normale, le mie squadre hanno sempre giocato in un certo modo, con intensità, con aggressività, ma non solo, credo anche con qualità, perché siamo sempre stati una squadra che ha fatto molti gol, che ha sempre pensato più a fare un gol dell'avversario che a prendere qualcuno in meno, anche se negli ultimi anni abbiamo migliorato anche molto la fase difensiva.
Quindi le caratteristiche ormai dopo tanti anni che sono in Serie A si conoscono e vorrei metterle anche in práctica a Roma. Acabamos de escuchar y abrimos con él el último bloque definitivo ya de este programa dedicado a Gasperini. ¿Qué es lo que dijo el nuevo técnico de la Roma sobre cómo quiere los jugadores? Lo enlazamos a la vez con el audio de Alessandro Oricchio, en el que al final del mismo nos hablaba de construir un equipo con la idea de Gasperini, incluso mencionaba la posible salida de Angeliño, y también con lo que comentaba incluso de Dobbik, David, que a mí personalmente me apetece ver y quiero pensar y desear que al ucraniano le puede dar una vida extra en suelo romano, ¿no? Bueno, este apartado de cómo creemos que jugará la Roma, yo personalmente creo que el sistema será el que hemos visto últimamente en Roma, y insisto, el que he dicho antes, el que ha llevado a cabo durante sus últimos años en Bérgamo Giampiero Gasperini. Quiero ver una Roma muy ofensiva, pero que a la vez tenga cierta solidez. Sobre todo esto se mantiene con ciertos pilares, ¿no? Uno de los pilares es Mailes Vilarra. Parece que su renovación está cercana. Creo que nadie duda de su categoría y de la necesidad que tiene el equipo de mantenerlo en plantilla si realmente ahora sí queremos dar el salto definitivo a los puestos de Liga de Campeones. Un Mailes Vilar que yo estoy convencidísimo que estaría renovado en el caso de haber clasificado a esos puestos, a los de Liga de Campeones, pero en habernos quedado en Europa League me ha hecho entrar muchas dudas. Yo ya pensaba esto antes de acabar la temporada. El tiempo desgraciadamente me está dando la razón, y hasta que no lo vea cerrado pues no estaré tranquilo. Pero son estos jugadores, ¿no, David? Y alguno más que podemos poner ahora mismo sobre la palestra. Ese equipo que debemos construir, en palabras de Alessandro, para Giampiero Gasperini. Sí, yo creo que siempre los equipos se construyen desde el fondo hacia adelante. Y si miramos esto, tenemos un gran portero, el mejor portero de la Serie A hoy en día, por fútbol, y probablemente por la renovación lo va a llevar a ser el mejor pagado de la Serie A dentro de los parámetros de la Serie A. Lo he dicho mucho con las personas que he debatido en redes sociales, y lo he dicho también por acá por el podcast. Tenemos un gran portero, una defensa que va a ser apuntalada, pero que sus puntales, dicho sea de paso, están ahí. Son Mancini, alguien que conoce al entrenador, su modo de trabajar, probablemente hablen la misma lengua, más allá de la lengua materna, que es el italiano. Un Evan Endika que encaja, porque la gente me dice, no, que hay muchos romanistas que no sé, que a veces yo me pregunto qué fútbol ven, porque Endika tiene que salir de la Roma, porque es uno más, porque... Digo, hombre, Gasperini viene a entrenar a Kolasinac y a Inchiti, por Dios. Es que hablando de vidas extras, Kolasinac era un jugador ya semi-retirado cuando llega a Bérgamo, sí, y está jugando competición europea, ¿eh? Es que sí. Exacto. Sí, no sé, podemos hablar de cuántos defensas ha tenido Gasperini en funciones que después que parecían o muertos, o que nunca habían sido nadie, o que realmente era un muerto y lo ha revivido. O sea, y que tenga Endika y que me digan que no funciona, pues bueno. Luego habrá que ver gente como Kumbula, que a lo mejor puede tener una segunda vida. Me parece más difícil Hermoso, que es otro de los dos que vuelven. Se habla de un central más. En ese sentido, David, y déjame recapitular, tú antes hablabas de los mejores pagados es Vilar, se lo merece, sin duda alguna, y no perdamos de vista que ahora mismo está cobrando 1,3 millones, que es el mismo sueldo que Golini, con lo cual eso ya era necesario, por no decir impepinable, que se produjera. Tenemos a Mancini y Endika, como tú bien has mencionado, se ha marchado por retiro Mats Hummels. Celi, que ha acabado la temporada siendo bastante fiable como defensor, ¿vale? Y sigue estando en plantilla. Vuelve Kumbula después de jugar muchos minutos en el Español. Yo tengo más dudas, tú tienes dudas con Hermoso, que sí que viene con un sueldo alto, pero al final vino libre y esto se paga. Bueno, no hay un traspaso, pero sí que hay un aumento de la ficha, y con Hermoso veremos, porque yo sí que creo que es un jugador que le puede dar mucho a Gasperini, pero tengo dudas de que el jugador incluso también quiera permanecer en la Roma. Sí, sobre todo por esto. Primero también viene de una lesión, termina la temporada lesionado, pero por perfil puede ser que sea más Hermoso el que encaje que Kumbula.
también habrá que ver que el propio Kumbula, que a pesar de que viene sano y hacer una temporada bastante decente con el Español, incluso siendo una figura de que el equipo perico se haya salvado, también quiera quedarse, porque él dijo que si no tenía una continuidad de jugar, porque recordemos que hace no mucho tuvo una lesión de ligamentos y lo que busca, siendo joven, es querer jugar todos los días, y si probablemente si no lo tiene garantizado, pues le buscarán acomodo. Se va a retocar la defensa, pero los puntales están, y como decíamos antes, cuando empezaba este pedazo de este bloque, Santi, se construye desde atrás hacia adelante. Yo creo que al menos 2 de los 3 eslabones de atrás están ahí. Habrá que ver luego el medio campo, qué diseño termina teniendo, y el delantero, que es algo muy importante para Gasperini, como son los volantes ofensivos, que generalmente tiene 3 o 4. Yéndonos un poquito, pero muy por encima, al detalle de ese, por ejemplo, el costado derecho. Si hablamos y pensamos de los jugadores que Gasperini ha utilizado en los últimos años y que le han dado tan buen rendimiento, oye, ha tenido a Zappacosta en esta última etapa en Atalanta. Son volantes o son carrileros muy altos, muy largos. Yo no acabo de ver del todo a David Range en esa posición y en esa virtud. Obviamente a Bouba Sangaré no lo contemplo, no sé si es un jugador que va a tener que salir cedido o qué sucederá con el jugador español. Y Saúd, yo lo empujaría hacia Francia a ver si porque no considero que tenga el nivel. Y en el costado izquierdo volvemos un poco a lo mismo. Samuel Dahl ya ha sido vendido al Benfica. Zalewski, si no me equivoco, no ha habido oficialidad, pero 3/4 partes de lo mismo al Inter. Y nos quedamos con Angelino y con Salah Eddin. Angelino con posibilidades de salir. A mí la gente me dice, oye, 20 millones por Angelino no lo podemos vender. Y yo digo que ¿por qué no? Una buena secretaría técnica o dirección técnica lo que tiene es que contratar en un momento oportuno y vender en un momento oportuno. Y si te pagan 20 millones por Angelino, oye, yo no lo rechazo. Muchas gracias por los servicios prestados. Me parece mucha cantidad de dinero para rechazarlo, la verdad. Más aún teniendo en cuenta que hay jugadores, en Barcelona se rumorea mucho sobre Alejandro Grimaldo, jugador español ex del Benfica y actualmente en el Bayer Leverkusen, que pueda salir del cuadro alemán y lo pueda hacer en torno a 20 millones. Es evidente que Grimaldo, entre venir a la Roma Europa League y al Barcelona Champions League, pues oye, la decisión es evidente, ¿no? Para todos, no para él, para todos. Pero estamos hablando de unas posibilidades de mercado en el que te estarían sobrepagando, Angelino, y yo creo que esto no se puede perder. No, y sobre todo pensando en el perfil de carrilero que le gusta a Gasperini, porque si miramos los últimos carrileros de Gasperini, por constitución física, por recorrido, que hasta ahora no se ha dicho que Gasperini no quiera a Angelino, no se ha dicho. Tampoco es que lo va a abrazar y le va a poner un grillete para que no se vaya a Trigoria, tampoco. Pero es un jugador que no descartaría, pero que llegando a una oferta de 22 millones más bonos que pueden llegar hasta 25 y puede buscar un perfil con este dinero que a él le guste, probablemente a lo mejor más barato, pues seguramente va a decir que sí. Y de hecho creo que lo que se dijo fue que no había puesto objeción Gasperini en cuanto a la permanencia o no de Angelino ante la oferta del Al Hilal, que tampoco es un tema que está cerrado definitivamente, pero por 25 millones un jugador que se fichó por 5, creo que tiene ¿cuánto? 29 años. Pues a mí me parece un gran futbolista, lo quiero, hizo probablemente top 3 para mí de los mejores jugadores de la temporada, pero por 25 millones, chao, y si te he visto ni me acuerdo, y a buscar uno o sea, con ese dinero puedes reforzar puedes fichar hasta 2 carrileros, porque Saleme que no va a seguir, como decía Santi. No se sabe cuál será la posición de Devin Range, conociendo a Gasperini, no lo descarto que lo use como tercer central por derecha, pero ahí está Shekisheli, o a lo mejor uno de los se tendrá que decidir por uno de los dos, y siendo Range llegado en enero, muy probablemente, y siendo más joven, más moldeable todavía, por así decirlo, sacrifiquen a Shelik. Ahora hay que buscar 2 carrileros derechos, porque Saúl tampoco va a seguir. Entonces, habrá que ver, y es un dinero que no se puede rechazar. Luego, no ha sucedido y muy probablemente no suceda en los próximos 15, 20 días, pero es una opción que no se puede uno decir que no. Lefi ya ha sido traspasado al cuadro inglés, en el que ha estado cedido esta temporada y que ha logrado el ascenso a la Premier League, como es el Sunderland. Luego tenemos a Pisili y a Koné y a Cristante, que yo diría que los 3
van a continuar. En principio, la incógnita de Bove, de cómo puede evolucionar su situación, y en un Paredes que últimamente pues vuelve a estar en el escaparate con su ya emblemática y mítica, voy a decir, cláusula para la salida a Boca Juniors. Veremos cómo acaba ese tema, pero más allá de eso, también parece evidente que el centro del campo pueda ser objeto de refuerzo. En la media punta tenemos a un Stefan El Shaarawy, en el que aún le queda una temporada de contrato. Por cierto, lo vimos a él como a un compañero de posición a priori, como puede ser Pellegrini, charlando con Gasperini en la boda de Scamacca. También tenemos a Ola Solbakken, que llega del Empoli. Tenemos a Dybala, Soulé y Baldanzi, que está jugando el Europeo Sub-21. Por cierto, ayer marcó con la Nazionale de dicha categoría. No sé cómo ves esa posición, probablemente la más sobrepoblada de ellas, y donde Solbakken e incluso el Shaarawy pudieran tener muchos números de abandonar. Sí, yo creo que son los dos grandes favoritos para decir adiós al equipo. Habrá que ver qué pasa con Pellegrini, está lesionado y muy probablemente no vuelva hasta agosto. Así que al menos hay que tenerlo en cuenta de que va a estar en el equipo hasta agosto, ver cómo evoluciona su lesión, ver si se juega su última oportunidad como futbolista de la Roma con Gasperini, que viendo el fútbol de Gasperini y los futbolistas que ha manejado en esa zona del campo en los últimos años, con alguno que otro me encaja el perfil, luego hay otros que no. Pero evidentemente ahí también se van a venir curvas en esa zona del campo para la Roma, y puede ser que se busque al menos uno o dos futbolistas que ya vamos a tener tiempo en un largo verano para hablar de mercado, de posiciones a reforzar. Probablemente podamos hacer más programas sobre esto con mucha más calma, pero ahí van a haber cambios seguramente, y en la punta central también. A mí me parece, junto a los carrileros, junto a los costados, en la posición de trecuartista, la posición de media punta, la que en el juego de Gasperini realmente necesitas ese jugador diferencial en cuanto a la lectura y la comprensión del juego. Creo que aquí Dybala es un maestro. Entonces, creo que en esas dos posiciones, costados y media punta, la Roma tiene que acertar con los jugadores que tenga si realmente quiere que el juego de Gasperini acabe generando teniendo mucha vocación ofensiva o muchas ocasiones. Y ya acabamos, David, con la última posición, que es la de delantero centro puro y duro. Tenemos a Dobbik, a Shomudorov en el último año de contrato, y a un Tammy Abraham que vuelve de la cesión en el Milan y que aún le quedan 2 temporadas. Estos 3 jugadores, 2 de ellos, quizá por aquí sea la posición a menos reforzarse alguna salida. Sí, yo creo que habrá que ver qué pasa con Tammy. Algunos medios dicen que a lo mejor le dan una oportunidad y tal. A mí no me transmite que él tenga ganas de seguir realmente. Luego habrá que ver qué pasa. Si está sano, me parece que como perfil de futbolista pudiera encajar en el juego de Gasperini. Habrá que ver el propio Gas que tiene en mente. Pero para un trío de ataque, si tienes que sacrificarte y reforzar posiciones más importantes, porque a lo mejor un mediacampista más probablemente llegue y tienes que fichar por lo menos 2 carrileros o un central al menos más, habrá que ver. También no sabemos cuál es el presupuesto para el mercado, si habrá que ver algunos o no sacrificios, pero por lo menos 5 jugadores es lo que se dice que podrían llegar, y habrá que ver cuáles son los más sacrificados o no. Al menos hasta enero podría estirar con estos 3, a menos que el mercado es muy cambiante, sea seleccione un jugador, alguien pida salir directamente, como puede ser, por ejemplo, no sé, Dobbik, diga, oye, mira, yo no quiero trabajar con este tipo, me marcho y buscamos un reemplazo. Puede pasar, ¿no? Yo creo que habrá que ver cómo va dándose. Yo creo que al final, Santi, empezaremos a hablar en serio de mercado, con noticias importantes, movimientos serios, salvo novedades, después de que inicia la temporada, cuando Gasperini a ver en primera persona a un grupo importante de jugadores. Así es. Hora y cuarto de programa, David, en la que en una introducción hemos hablado de un comunicado importante del club, de la sociedad, y en el que creo que sí que le hemos dado la importancia que merece al nuevo técnico de la Roma, Gianpiero Gasperini, en las que también estoy muy contento, David, de volver a compartir este espacio contigo charlando de la Roma. Bueno, Santi, siempre para mí también es un placer tenerte acá en el programa.
Y nada, esperemos que en el verano podamos reunirnos alguna que otra vez más para seguir hablando del equipo, de lo que se va sucediendo y muchísimas cosas más. Así que un placer siempre tenerte por acá y como siempre un placer también tenerlos a todos ustedes escuchando. Esperemos que hayan llegado hasta el final de este episodio. Recuerden que si les gustó lo que hablamos, si les gustó nuestro contenido, pueden ir a patreon.com/planetaroma y suscribirse, pero también algo mucho más sencillo es dar un like, un comentario, compartir este podcast con todos sus amigos y dejarnos también sus opiniones sobre lo que hemos comentado durante este episodio. Así que sin más dilación, un saludo tengan todos y muchas gracias por llegar siempre hasta Planeta Roma Podcast. Recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma. Chao.